Querido mundo de mierda, mi vida últimamente no me ha dado nada más que disgustos. Siento que nada me emociona, que nada me hace ilusión. He pensado en hacer esto numerosas veces, pero nunca tuve el suficiente valor. Pero hoy ya no puedo más y decido dar el paso. Lo siento mucho, papá. Siento hacerte esta gran putada justo ahora. Pero no puedo seguir soportando este dolor. Desde que Rebeca me dejó por Fabio, nada es lo mismo. Y ya no digamos desde que mi mamá murió hace 6 meses dejándonos un gran vacío. Lo siento mucho, papá. Te quiero. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué sale humo de mi habitación? Hola, Tim, mira, tienes que esperar un momentito que el jefe está ocupado. ¿Qué jefe? ¿Qué dices? ¿Y quién eres? Soy San Pedro, ¿qué si no? Tuve las llaves y la puerta del cielo. Ah, ya. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Hola, San Pedro, aquí estás. Mira, ¿cuánto tiempo tengo que estar esperando? Porque Dios no aparece, estoy un poco harta, la verdad. Otra vez, ya te lo he dicho muchas veces, tienes que esperar tu turno. ¿Eres Marilyn? Sí, soy yo. Tienes que esperar tu turno, que lo sepas. Pues va a ser que sí que estoy muerto. Pues claro que estás muerto, imbécil. Al igual que todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Suicidio, ¿por qué va a ser si no? Kurt, por favor, fírmame las tetas. Smells like Teen Spirit. Aquí estás, ya puedo pasar, ¿no? Que no, Kurt, que no puedes aún, tío. Pero ¿cómo que no, hermano? Ya llevo aquí 28 años. Cuando venga Dios se va a enterar. Sal de donde estés, cabrón, ¿cómo ayudar? ¿Qué pasa, Curti? ¿Por qué estás tan enfadado? Por el tiempo no está haciendo esperar ese supremacista. Y si te ocurre insultar al jefe, Kurt, la próxima vez te amonesto y te pasas un tiempecito en los círculos de Dante. No, a los círculos de Dante no, por favor, lo siento. Bueno, Kurt, aquí no se está tan mal. Tenemos futbolín, tenemos billar, un montón de cerveza y todas esas drogas que estaban mal vistas en la tierra. Aquí son la panacea. ¿Drogas? ¿Aquí tenéis de eso? Claro, Tim. Aunque esto parezca una sala de espera, no olvides que estás en el cielo. Tú pide cuanto quieras. Discrepo con la poligonera. Algunas llevamos ya aquí 60 años y a partir de los 30 lo de drogas se pierde su gracia. Además, aquí dentro nadie puede observar mi belleza. ¿Poligonera yo? Sí. ¡Te voy a dejar en pie! Tranquilidad, por favor, ¿qué imagen estamos dando? Todos sabemos que estamos arrepentidos de estar aquí, pero es que ahora no podemos hacer nada. Lo mejor es intentar soportarnos hasta que nuestra consulta tenga respuesta. Un momento, ¿estáis arrepentidos de haber suicidado? ¿Por qué? Porque aquí no se puede hacer nada, Tim, por mucho cielo que sea. No podemos ver el resto del mundo, lo que conocimos, la música que nos gusta. Nada de nada. Estoy harta de estar aquí. ¡Baja de una puta vez, barbudo! ¡Se acabó! Padre nuestro que estás en el cielo. Os dije que no podíais tomar drogas sin mí, chicos. Yo no soy malo. Vosotros me hacéis así. ¡Pero será! Así que tú eres el nuevo. Sí. Sí. ¿Quieres? No, no fumo. Tú te lo quieres. ¿Por qué estás aquí? Pues parece que me suicidé, pero creo que me estoy arrepintiendo un poco ahora mismo.
Bueno, Tim, aquí las cosas son muy diferentes. Esto es el puto paraíso. Drogas, alcohol, la comida que quieras, mujeres, muchas mujeres. ¿Qué más puedes pedir? Pues sinceramente no es lo que yo aspiro. Y si supiese que me esperaba algo así después de la muerte, me hubiese gustado haberme suicidado. ¿No? No sabía que eres tan aburrido, Tim. Lo llego a saber y no te dejo ni subir. Sinceramente, viendo cómo eres, no me apetece ni tenerte aquí. Así que voy a cumplir tu deseo. Te voy a dar otra oportunidad. No te lo tomes como un favor divino o algo así. Algo malo tiene que tener. Joder, hostia, estoy vivo otra vez. Hostia, estoy vivo.